formas más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar. Indudablemente, cualquier órgano, cualquier tejido del organismo puede ser afectado por el bacilo de la tuberculosis, siendo los más frecuentes en función a si se trata de un paciente inmunocompetente o inmunodeprimido. En los inmunodeprimidos son frecuentes la localización ganglionar y peritoneal. Eso es lo que tenemos en el servicio. De ahí que es importante conocer el diagnóstico y el tratamiento de estas formas extrapulmonares. Las otras formas, indudablemente la TB meningia es otra forma frecuente, la TB renal, que lo van a ver en nefrología, la TB osteoarticular o el mal de Pot, que también está presente y lo van a ver seguramente también en traumatología. Entonces, estas son las formas más frecuentes que les decía tuberculosis miliar, extrapulmonar. La TB miliar es una forma tal vez la más agresiva porque puede provocar cuadros con consecuencias de desenlace fatal para la vida del paciente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una diseminación hematógena sistémica, ¿no? Entonces, la TB miliar tiene una característica, es la forma de presentación, es una presentación súbita. En realidad, el síntoma que comanda esta enfermedad es la disnea. El paciente viene refiriendo disnea, ¿no? De aparición súbita, en realidad. Generalmente tiene una evolución de unos días a una semana, ¿no? Por eso hablo de un cuadro subagudo, con signos de dificultad respiratoria. El paciente va a presentar aleteo nasal, cianosis perioral, distal, inclusive puede presentar tiraje y cornaje, ¿no? Entonces, en estos pacientes con el antecedente siempre del CONB, no hay que olvidar el CONB, o sea, la epidemiología, ¿no? Y el tiempo de evolución, en este caso es subaguda. Entonces, la TB miliar hay que pensar siempre en todo paciente con estos antecedentes, ¿no? Tienen la tríada que acompaña a la tuberculosis, que es la pérdida de peso, ¿no? Fiebre, una fiebre éctica por las tardes o vespertina, y la diaforesis, que es un síntoma frecuente de todas las formas de tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar. Entonces, todo paciente con esta sintomatología debe ser objeto de estudio rápidamente, y en este caso, ¿cuál es el método de laboratorio o el método auxiliar de diagnóstico? Es la radiografía PA de tórax, ¿no? Porque no van a encontrar nada en vaciloscopía, no van a encontrar nada en qué, en un hemograma, ¿no? Y en los otros exámenes de laboratorio, porque lo que en estos casos se precisa es inmediatamente pedir una simple radiografía de tórax, y ahí van a encontrar lo característico de esta enfermedad, ¿no? Esa imagen en copo de nieve que se llama, ¿no? Es un infiltrado micronodular difuso bilateral, que es lo que caracteriza a la TB miliar. Con esa imagen prácticamente ustedes han hecho diagnóstico de TB miliar, porque la vaciloscopía es negativa en muchos de estos pacientes, ¿no? Es difícil encontrar una positiva. Dos, en nuestro medio no sirve la famosa prueba de Mantoux, eso ya lo saben, por neumología. Todos hacemos positivo a la reacción de Mantoux. Entonces, lo único que concierne es primero la clínica y algunos exámenes clave que son definitivos en el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Entonces, en la TB miliar les decía que es importante una radiografía PA de tórax, ¿no? Siempre anteponiendo la parte clínica para llegar al diagnóstico de una tuberculosis miliar. Hecho esto, el tratamiento obviamente es la misma, que lo vamos a comentar al final de las otras formas. A ver, vamos analizando la tuberculosis ganglionar. Les decía que es frecuente en los pacientes inmunodeprimidos y con mayor razón en pacientes con VIH-Sida. En estos pacientes frecuentemente hemos tenido en sala crecimiento ganglionar importante en la cadena cervical. Es allí donde se localiza con mayor frecuencia, en el cuello, no tanto en las axilas y en la ingle, sino en la región del cuello. Y esta tuberculosis se caracteriza precisamente por la aparición de nódulos de crecimiento lento, estos son de evolución crónica, ¿no? Y que cuando no se le da el diagnóstico y el tratamiento oportunos, estos ganglios, estos nódulos, tienden a drenar espontáneamente, a formar fístulas y dan salida a un líquido gaseoso, ¿no? Blanco, amarillento,
¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a estas formas de tuberculosis ganglionar? Y una vez que cicatriza, dejan cicatrices indelebles. Han podido ver en algún paciente, es unas cicatrices retráctiles que se notan a la distancia en un paciente que ha enfermado de tuberculosis ganglionar, ¿no? Entonces, esa es la característica. Son nódulos en la región cervical, ¿no? Que pueden variar de tamaño y que muchas veces fistulizan, ¿no? Dando lugar a la salida de un líquido, del líquido gaseoso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? En las fases tempranas hay que hacer punción y para hacer estudios de la baciloscopía y el cultivo para identificar el bacilo de Koch, ¿no? Y en otros casos se puede hacer biopsia, tomar un pedazo de tejido, igual mandar para cultivo y sobre todo para el estudio histopatológico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el estudio histopatológico? Lo que caracteriza la tuberculosis es, ¿no?, que el patólogo va a hacer el estudio de la muestra de la biopsia y nos va a informar de que han encontrado un granuloma tuberculoso, ¿no? O lo que también se conoce como nódulos de Kestner, ¿no? De Kestner, estos son los nódulos que caracterizan a la tuberculosis desde el punto de vista histopatológico. Entonces, estos granulomas gaseosos tienen su composición. Al fondo, al centro, tienen un núcleo con contenido gaseoso rodeado de células epiteliales importantes, ¿no? Gigantes multinucleadas, ¿no? Que terminan en la periferia con fibroblastos, ¿no? Esto lo podemos revisar en sus libros de anatomía patológica, ¿no? Cuál es la composición del corpúsculo de Kester o del granuloma tuberculoso. Entonces, esto es lo que identifica desde el punto de vista anatomopatológico a la tuberculosis ganglionar. La ganglionar, esto sí, puede coexistir junto con una tuberculosis pulmonar. Entonces, a estos pacientes hay que completar los estudios siempre haciendo una radiografía PA de tórax, porque ahí podemos encontrarnos por ahí con un derrame pleural o por ahí con una imagen cavitaria en pulmones, ¿no? Entonces, pueden simultáneamente estar cursando una TB pulmonar, una tuberculosis ganglionar. Lo mismo sucede con la peritoneal, vamos a ver luego, ¿no? Entonces, hay que buscar exámenes de laboratorio, ¿no?, que nos puedan ayudar en el diagnóstico. Pero ya con la anatomía patológica y el cultivo prácticamente tenemos hecho el diagnóstico de TB ganglionar. La TB meningia, ya lo ha descrito su compañera, ¿no?, presentan los síntomas característicos de una meningitis, ¿no?, tuberculosa o bacteriana. La única diferencia es el periodo de evolución. En la tuberculosis meningia es crónica y en la bacteriana es más rápida, ¿no? Y obviamente los estudios del líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar son los que nos van a dar los datos más importantes para TB meningia, ¿no? El TB meningia se diagnostica a través del estudio del líquido cefalorraquídeo. Clínicamente sí puede presentar síntomas y signos ¿no?, compatibles con la tuberculosis meningia. Puede haber cefalea, rigidez de nuca, ¿no?, puede haber alteraciones mentales, desde confusión, puede haber estupor hasta grados extremos de coma, ¿verdad? Entonces son las características de una TB meningia. Pero definitivamente les decía, para diferenciar de una TB bacteriana hay que hacer estudio del líquido cefalorraquídeo. Y aquí lo que sobresale es el recuento de células. Hay una pleocitosis a predominio de células linfocitarias. Siempre va a haber un aumento de linfocitos, a diferencia de las meningitis bacterianas, donde hay un aumento de células, pero a predominio de polimorfonucleares. Esa es la característica. Y en la TB meningia jamás hay que olvidar siempre pedir 2 exámenes laboratoriales que también se debe pedir en la TB peritoneal. ¿Cuáles son? La dosificación de adenosina de aminasa, o sea, ADA, y la dosificación del antígeno carcino embrionario CA125. Ese es otro parámetro importante para el diagnóstico de tuberculosis meningia y de TB peritoneal. Lo mismo para la TB pleural, lo vamos a ver en su momento. Entonces, estos datos, obviamente hay que hacer cultivo de líquido cefalorraquídeo para BK, ¿no? En caso de meningitis bacteriana hay que hacer cultivo de líquido cefalorraquídeo para gérmenes comunes, ¿no? Pero siempre hay que anteponer la TB.
Entonces, con estos exámenes de laboratorio prácticamente se llega al diagnóstico y obviamente el tratamiento va a ser el mismo con algunas diferencias, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la TB meningia. Vamos con otras formas de tuberculosis extrapulmonar. La TB osteoarticular, ¿no? La más frecuente, o sea, la tuberculosis de columna, la más frecuente es aquella que se localiza en la porción lumbar. Estoy hablando de adultos. En los adultos es la más frecuente la localización lumbosacra, ¿no? A diferencia de niños, en los niños es más alta, es dorsal. Por eso es que en los niños lo característico es la jiba dorsal, ¿no? Su famosa jorobita que llamamos, ¿no? Entonces, en niños es más frecuente la localización alta, a diferencia de los adultos. En los adultos es casi siempre lumbosacra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce? Produce fractura o desvío de la columna, o sea, fractura en cuña del cuerpo vertebral, lo que hace que la columna se desvíe, ¿no? O sea, altera su eje, ¿no? Dando lugar a la salida o a la formación de un absceso frío a nivel del cuerpo vertebral, que también se drena espontáneamente igual que los ganglios de la cadena cervical. Entonces, al drenarse espontáneamente forma una fístula, dando lugar a la salida también de este contenido gaseoso, ¿no? Líquido blanco amarillento, espeso, parecido ¿cómo se llama? Al queso licuado, al requesón, ¿no? Más o menos así es aspecto. Entonces, ese es el contenido gaseoso de la tuberculosis cuando hay fístula en la región de la columna lumbosacra en adultos, ¿no? Ahora, muchas veces no hay ese síntoma de drenaje espontáneo, sino simplemente puede haber dolor a nivel de la columna, entre L4, L5, S1, etcétera, y signos de parestesis. El paciente ya viene y refiere: doctor, siento hormigueo, calambres, adormecimiento en las piernas, o si no, en un lado, aquí en el muslo, siento adormecimientos. Esos síntomas, las parestesias, son frecuentes síntomas precoces, ¿no? De una TB de columna lumbosacra en el adulto, ¿no? Entonces, hay que sospechar ya en estos pacientes. Además, fiebre, diaforesis, no se olviden, pérdida de peso. Esa triada siempre acompaña a la tuberculosis en todas sus formas, ¿no? Entonces, paciente, doctor, algunas veces siento fiebre por las tardes, siento que me sube la temperatura, ¿no? Y por las noches transpiro, diaforesis. Y últimamente he notado que he adelgazado, he perdido peso, unos 5 o 6 kilos en estos últimos meses. Esos datos nos confirman, nos llevan a pensar de que puede tratarse de una tuberculosis. Y obviamente hay que completar la pregunta, ¿no? Si no ha estado en contacto con un paciente que ha enfermado tuberculosis. Entonces el paciente dice: sí, tengo un pariente que vino a la casa o viene a la casa, pero que está con tratamiento de la tuberculosis. Entonces eso es un conve importante, una o dos cruces, para sustentar el diagnóstico de TB en cualquiera de las formas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la tuberculosis osteoarticular o mal de Pot en el adulto, ¿no? Bien, el diagnóstico igual es que es una placa PA, no un PA, sino una placa, sí, una posterior, anterior y una lateral de columna. Se puede recurrir a la tomografía, inclusive a la resonancia magnética, que nos va a dar los detalles finos, ¿no? De una destrucción del cuerpo vertebral. Es la famosa fractura en cuña que se produce, que hace que la columna se desvíe, ¿verdad? Entonces, formando ya sea una escoliosis, ¿no? A veces una cifosis, puede ser una lordosis también, ¿no? Son las deformaciones que produce esta enfermedad en los pacientes con TB. Bien, eso en cuanto a la TB osteoarticular. Vámonos a otra forma, la TB peritoneal. Esta es bien importante que la conozcamos, porque la TB peritoneal junto con la TB ganglionar son las más frecuentes en pacientes con VIH-Sida, en pacientes inmunodeprimidos. En la sala, la mayoría de nuestros pacientes con tuberculosis, aparte de la miliar, tienen la TB peritoneal y luego está la TB ganglionar. ¿Cómo se identifica una TB peritoneal? Existen tres formas de TB peritoneal, ¿no? Una ascítica, otra fibroadhesiva y otra la úlcero-gaseosa. De estas tres formas, la más frecuente es la ascítica, o sea que el paciente ya viene con su abdomen distendido, ¿no?
un abdomen distendido, y rápidamente el médico se da cuenta que es líquido. Hay que diferenciar, a veces pues una masa tumoral gigante, ¿verdad? ¿No? Un tumor de ovario en el sexo femenino puede darnos un abdomen totalmente distendido y, ¿no?, confundirnos con líquido asítico, pero se trata de un tumor, una masa orgánica, ¿no?, gigante, que produce distensión abdominal. Entonces, la forma más frecuente es la TB asítica, ¿no? Y si hay líquido asítico, obviamente hay que integrar la clínica, ¿no? ¿Cuánto tiempo de evolución? Siempre es crónica, no es de la noche a la mañana. Crónica, y los otros síntomas, diaforesis, fiebre, pérdida de peso, con B, etc. Y el examen clínico, hay muchas formas de hacer diagnóstico de TB peritoneal, ¿no? En el abdomen siempre va a haber, ¿cómo se llama? Aparte del líquido asítico, la distensión, hay que buscar algunos signos, ¿no? Como por ejemplo el uraco, se palpa el uraco por debajo del ombligo. Aquí en la región del epigastrio se puede palpar una especie de tumoración que no es más que el peritoneo engrosado, inflamado, ¿no?, que da lugar a la formación de un absceso, un pseudoabsceso, una tumoración en la región del epigastrio, que se lo conoce como signo de Belpo, ¿no? Belpeavo se escribe con B chica, ¿no? Entonces eso es característico de esta enfermedad, ¿no? Y se puede ir buscando otros signos como el tablero del ajedrez en las formas planas, etc., ¿no? Entonces, esto nos lleva a diagnosticar una posible TB peritoneal. Pero ¿cuál es la conducta definitiva? Si hay líquido asítico, hay que hacer punción, o sea, una paracentesis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Tomar o obtener líquido asítico para enviar al laboratorio. Uno para el estudio citoquímico y el otro para el estudio citobacteriológico. En el citoquímico, nuevamente hay que hacer recuento de células, donde va a haber predominio del linfocito siempre, va a haber disminución de la glucosa, va a haber aumento de proteínas y, lo más importante, otra vez, igual que en el líquido cefalorraquídeo, hay que hacer dosificación de ADA y de CA125. Esos valores, sobre todo en la TB peritoneal, están elevadísimos y nos va a confirmar el diagnóstico de TB peritoneal. Obviamente hay que hacer baciloscopía del líquido asítico y hay que hacer cultivo del líquido asítico. Entonces, esa es la forma de diagnosticar una TB peritoneal. Y no se olviden, simultáneamente siempre hay que pedir una plaquita PA de tórax, porque son las dos formas, junto con la ganglionar y la peritoneal, las que coexisten frecuentemente con TB pulmonar. O sea, al mismo tiempo están cursando TB pulmonar y una peritoneal, una TB pulmonar y una ganglionar. Pero no son exclusivas de las dos, sino se pueden presentar en las otras formas. La TB miliar también puede coexistir una pulmonar con una diseminada, ¿no? Entonces siempre hay que estar atento a otras localizaciones. Bien, en cuanto a la peritoneal, entonces les decía que esas son las características. Y por último, tal vez hablar de la TB genital. La TB genital, nos estábamos olvidando de TB renal, ¿no? La TB renal es otra forma frecuente de localización, aunque no tanto en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pero es una enfermedad, esta sí es una enfermedad de larga evolución, no da síntomas. Las únicas molestias pueden ser leves dolores en la región lumbar, ¿no? Puede haber fiebre, puede haber diaforesis de larga evolución. El paciente va perdiendo peso, ¿no? Tal vez muchas veces ni lo nota, y de pronto el paciente aparece y dice: doctor, estoy orinando sangre. O sea, el primer signo de alarma es la hematuria, ¿no? El paciente viene: doctor, trae inclusive en su frasquito una botellita: doctor, está orinado anoche o esta mañana, ¿no? Es sangre, francamente hematuria. Entonces, primer síntoma, quiero decir, primer signo de TB renal es la hematuria, ¿no? Obviamente hay que descartar antecedente traumático. Pónganse que anoche un paciente ha estado manejando bicicleta y de pronto sufre un accidente, choca contra un objeto fijo y se golpea la región genital, ¿no? Y al día siguiente viene, ¿no?, refiriendo de que el doctor está orinando sangre. Obviamente no vamos a pensar en TB, ¿no? Sino con ese antecedente es un traumatismo. Pues un traumatismo a nivel de vías urinarias, lo que ha provocado una hematuria. Pero si es de larga evolución, descartando el antecedente traumático, siempre hay que pensar en TB, ¿no? Y después vienen las otras formas, ¿no? Las neoplasias, por ejemplo.
Entonces, ese es el primer síntoma. Luego se harán estudios, que son la radiografía. Antes se hacía un estudio que se llamaba pielografía intravenosa con contraste. Se inyectaba un contraste a base de bario por vía venosa y cuando llegaba el contraste a nivel de vías urinarias se tomaba placas de radiografía en serie, ¿no? Cuando estaba a nivel de el árbol pielocalicial, el uréter, el parénquima, etcétera, y se tomaban radiografías y ahí se veía, ¿no?, el daño que ocasionaba el bacilo a nivel del árbol pielocalicial, ¿no? Se veía el signo del guante, por ejemplo, se decía porque había una deformidad total del árbol pielocalicial, había stops, obstrucciones en el uréter, ¿no? Y eso nos daba el diagnóstico de TB renal. Hoy en día ya no es necesario esta prueba, ya no se la utiliza porque además de que ha dado cuadros de reacciones alérgicas al yodo, ¿no? Entonces hoy se hace directamente ecografía o, o tomografías, ¿no? Entonces con eso se puede detectar fácilmente el compromiso renal. Y las formas severas y graves, ¿no?, son las tuberculosis, ¿cómo se llaman? Los riñones mástics, ¿no?, donde ya el riñón deja de funcionar, ¿no? El riñón está llena de cavidades, llenas de contenido gaseoso, ¿no?, de ese absceso frío que hablábamos. Entonces, esas son ya formas severas, donde lo único que queda es su extirpación, ¿no? Entonces, esa es la TB renal. No es muy frecuente, quién sabe, en urología tengan que ver estas formas, ¿no?, y asistir tal vez a alguno que otro caso de nefrectomía por TB, ¿no? Y por último les decía la TB genital. La genital es frecuente tanto en varones como en mujeres. En los varones asienta especialmente a nivel del epidídimo, ¿no? El paciente viene a la consulta porque de pronto ha notado que ha aumentado de volumen en la región del epidídimo, encima de los testículos, y bueno, al examinar se nota indudablemente un aumento de volumen y es porque todo el epidídimo ha sido inflamado, ¿no? Y al palpar es doloroso. Entonces, estos casos son frecuentes en la tuberculosis genital en el varón. Y en la mujer, el primer síntoma que lleva a sospechar TB genital es la amenorrea, ¿no? La mujer, el paciente o la paciente en este caso viene a la consulta y dice, doctor, no me viene mi periodo, ¿no? ¿Desde cuándo? Hace 2 meses o 3 meses ya que no me viene el doctor. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Hay que descartar el embarazo, obviamente, ¿no? La primera causa de amenorrea es el embarazo. Descartado el embarazo, rápidamente hay que pensar en TB genital. ¿Dónde asienta? Generalmente en los conductos, en las, ¿cómo se llama?, en las trompas, ¿no?, donde produce cuadros de inflamación y obstrucción hasta provocar estenosis a nivel del conducto, ¿no?, de las trompas. Las trompas de falopio son los más afectados en la TB genital. Y el primer síntoma que les hacía es la amenorrea, ¿no? Entonces, la amenorrea, integradas a los otros síntomas que siempre acompañan a la TB, hay que sospechar una TB genital, ¿no? Antes se hacía, todavía se hace ahora sí, una histerosalpingografía, se llama, igual con contraste, se inyecta y se van a ver los stops, las estenosis en las trompas de falopio, ¿no? Se hace con contraste, esa es la histerosalpingografía. También se puede diagnosticar mediante ecografía, tomografía también, hoy en día, solo que el costo es bastante alto y eso muchas veces evita o permite que los pacientes no puedan realizarse sus exámenes. Entonces, como pueden ver, hay síntomas y signos que orientan mucho hacia una forma de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? En cualquiera de sus localizaciones nos van a orientar muchísimo sobre cuál es la probable etiología de un cuadro infeccioso en estos órganos, ¿no? Bien, de todas estas, tal vez la más importante sea la ganglionar que les decía, porque es frecuente, pero hay que sospechar una ganglionar cuando hay crecimiento de los ganglios a nivel de la cadena cervical. Pero hay que diferenciar rápidamente de las adenitis bacterianas, ¿no? O sea, cualquier cuadro de infección bacteriana, una complicación de una faringoamigdalitis plutácea puede llevar a una adenitis supurada, por ejemplo, ¿no? Ganglios tremendamente crecidos, ¿no?, que pueden supurar, siendo es una adenitis bacteriana por cualquier germen. Luego hay que pensar siempre en un linfoma, ¿no?, linfoma de que sé, cualquiera de estas malignas,
para eso hay que recurrir al estudio biohistoquímico, no histopatológico. O sea, hacer biopsia y mandar al laboratorio a la anatomía patológica para que nos confirmen si se trata de un linfoma o de una tuberculosis, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, esas son las formas más frecuentes. Quería compartir con ustedes estos cuadros de TV peritoneal. No sé si lo están viendo, ahorita vamos a ver. ¿Lo están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, trataremos de verlas. TV peritoneal es una... Bueno, el germen ya lo saben ustedes, el Mycobacterium tuberculosis, importante. Esto les decía, hay tres formas de localización. Más que todo, hay autores que hablan de, ¿cómo se llama?, de formas clínicas de la tuberculosis peritoneal. Esta que ustedes ven con esa imagen es la forma más frecuente. Vamos a estar ampliando un poquito. Esta es la forma más frecuente, ¿no? El abdomen distendido, vean ustedes, ¿no? Es el abdomen ascítico. Rápidamente hay que ver si es líquido o es masa tumoral, ¿verdad? Entonces, para establecer eso hay pruebas semiológicas que ustedes han aprendido. La palpación, la onda ascítica, por ejemplo, o la consistencia de la distensión, etc. Entonces, la forma ascítica es una de las más frecuentes, siendo las otras la úlcero-caseosa y la fibroadhesiva. Hay autores que dicen que la tuberculosis peritoneal comienza a veces con una úlcero-caseosa, ¿no? Y puede llegar a una ascítica para terminar finalmente siendo una fibroadhesiva, ¿no? Diferentes teorías, pero de estas tres formas de presentación clínica, la más frecuente es la forma ascítica, esta que están viendo, ¿no? Entonces, un paciente con estas características, además de ese síndrome que les dije fiebre, pérdida de peso y diaforesis, con B, etcétera. Las condiciones de alimentación generalmente son pacientes desnutridos, ¿no? Entonces, todo este conjunto de hallazgos nos va a llevar a sospechar la posibilidad de una TB ascítica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente hay que funcionar, hay que hacer una paracentesis, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener el líquido ascítico y eso mandarlo al laboratorio, lo que les decía, y de esa manera podamos diagnosticar definitivamente que se trata de una forma extrapulmonar de la tuberculosis. Las otras formas, la úlcero-caseosa y la fibroadhesiva, son menos frecuentes y no se presentan con abdomen distendido, sino más bien la diferencia es que se presentan con un abdomen plano, ¿no? Un abdomen en tabla se llama, ¿no? Generalmente estos casos, la úlcero-caseosa y la fibroadhesiva, vienen al servicio de urgencias de los hospitales y policlínicos. Entonces van con dolor abdominal intenso. El primer síntoma es el dolor, ¿no? Entonces un dolor. Y el paciente, ¿no?, inmediatamente acude a este servicio de emergencias donde el médico lo examina y encuentra que un abdomen en tabla. Ahí está presente el famoso signo del tablero de ajedrez, con zonas de matidez y otras zonas timpánicas, ¿verdad? Otros signos, el huraco palpable, el signo de Rosville, ¿no? Dolor en la fosa ilíaca derecha, importante, que puede conducirnos a equivocarnos en el diagnóstico, ¿no? Muchas veces el médico rápidamente, ¿no?, agarra, examina el abdomen, palpa la fosa ilíaca derecha y un dolor intenso y dice, es una apendicitis aguda, inmediatamente preparen, vamos a entrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Preparan al paciente, entran al quirófano, ¿no? El cirujano abre el abdomen, obviamente, y se encuentra con la sorpresa. No había sido una apendicitis aguda, sino había sido una TB peritoneal, pero en las formas planas, en la úlcero-caseosa o la fibroadhesiva. Entonces, esa es la característica de estas formas de presentación. Hay que tenerlos presentes, las tres formas, la ascítica, úlcero-caseosa y la fibroadhesiva, ¿no?
Bien, ¿cuál es la fisiopatología? Generalmente se presenta, ¿no?, debido a la diseminación hematógena o linfática, ¿no?, a partir de un foco pulmonar, ¿no? Y la localización a nivel del abdomen es generalmente las placas de Peyer, ¿no? De allí pueden diseminarse a otras áreas, ¿no?, a través de los ganglios, sobre todo el ganglio mesentérico, que es la que, pues, por ruptura de estos, puede originar, ¿no?, la peritonitis tuberculosa. Y en algunos casos, como les decía hace rato, la TB genital, que afecta fundamentalmente las trompas de falopio. Entonces, hay diferentes formas de diseminación. En la patogénesis, lo mismo, vean ustedes, ¿no? Puede ser una diseminación temprana o precoz, ¿no?, por vía linfohemática. Puede ser como consecuencia de un foco latente, donde a nivel del ganglio mesentérico, ¿no? La ruptura de este ganglio mesentérico puede dar origen a la aparición de una tuberculosis peritoneal o genital o renal o cualquier otro sitio de la cavidad abdominal, ¿no? O por una diseminación de un foco intestinal. Puede comenzar como una TB intestinal, ¿no?, o en el sexo femenino como una TB genital también, ¿no? Y de esa manera formarse o más bien aparecer la forma extrapulmonar de la TB peritoneal. Bien, ahí bien ven ustedes otra vez ese mismo abdomen, ¿no?, asítico, distendido, donde obviamente la primera sospecha ha de ser la de la TB peritoneal. Esto lo han aprendido ustedes en neumología. Primera causa de desame pleural, eso lo han dicho seguramente, TB, ¿verdad? Primera causa, perdón, de desame pleural, sí, estoy bien, de desame pleural, o sea, presencia de líquido en cavidad pleural, siempre hay que pensar en TB, ¿no?, tuberculosis pleural. En este caso, primera causa de ascitis, siempre hay que pensar en TB peritoneal, ¿no? Y lo mismo en pericardio. Primera causa de derrame pericárdico, TB pericárdica, ¿sí? Entonces, esa es la norma, si quieren. Obviamente, rápidamente hay que hacer diagnósticos diferenciales. En este caso, una cirrosis hepática, una hepatitis alcohólica puede llevarnos a la presencia de ascitis, ¿no?, sin que sea tuberculosis. Pero ahí viene la pericia, ¿no?, la habilidad del médico de saber diferenciar rápidamente y plantear un diagnóstico probable. Esto es TB peritoneal. Hagamos paracentesis y hagamos el examen de laboratorio correspondiente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar, sobre todo en estos casos, valores elevados, arriba de 30 unidades por litro de adenosín de aminasa, o sea, de ADA. Lo mismo el CA125 con valores también elevados. Esto es lo que se ve en el peritoneo parietal, ¿no? Una vez que se abre el peritoneo, van a ver ustedes esta imagen, ¿no?, característica, ¿no?, microinfiltrado o nódulos nódulos, sí, micronódulos del tamaño de la cabeza de un alfiler, de ese color blanquecino amarillento, ¿no?, que cubre todo el peritoneo. Entonces les decía hace rato que muchas veces por error de diagnóstico el cirujano entra al abdomen creyendo que se trata de una apendicitis aguda, abre el abdomen, se encuentra con esta sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo único que hace es agarrar estas muestras, esos nódulos, y sacar de estos nódulos en un frasquito, ¿no?, y hacer una biopsia, si quieren, para mandar esas muestras a anatomía patológica para el diagnóstico definitivo, ¿no? Cerrar el abdomen y, bueno, mandarlo a infectología. Nos los mandan a infecto con diagnóstico ya hecho de TB peritoneal, ¿no? Esa es la característica de la tuberculosis peritoneal, lo van a ver ustedes luego. Miren, puede coexistir, les decía, con una placa simple de tórax, ¿no? Puede haber imágenes compatibles con tuberculosis. Muchas veces puede haber desame pleural inclusive, ¿no?, que es otra característica, ¿no? Casi siempre pueden coexistir junto con TB pulmonar la peritoneal. Aquí ya se está haciendo una paracentesis, vean, se está uniendo líquido asítico. La paracentesis, hay normas, ustedes van a poder revisar los textos, ¿no? Se hace a partir del trazo de una línea que va del ombligo hasta la cresta ilíaca anterosuperior, ¿no?, en el lado izquierdo, ¿ya? Y en la unión de los dos tercios internos
más bien los tercios externos con el tercio, no estoy mal, la unión del tercio externo con los dos tercios internos es el sitio ideal para hacer la punción. O sea, ese nivel, ¿no? Se encaja una jeringa y van a ver ustedes cómo se obtiene el líquido peritoneal. Rápidamente se manda en 2 frasquitos para el estudio correspondiente. Ahora, en los casos donde hay abundante cantidad de líquido asítico en cavidad peritoneal, se debe hacer lo que se llama la paracentesis terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Paracentesis terapéutica. Que hay que vaciar el líquido asítico, ¿no? Con fines de tratamiento. ¿Por qué? Porque es tal la cantidad de líquido asítico que puede provocar signos de dificultad respiratoria, porque desplaza el diafragma hacia arriba, dificultando que el pulmón se pueda expandir. Entonces el paciente va a estar sumamente disneico, taquipneico, cianótico, etc. Entonces en esos casos hay que hacer una paracentesis terapéutica, evacuatoria. Hay que vaciar la mayor cantidad de líquido cítrico, pero jamás debe vaciar la totalidad, el líquido completo, ¿no? Porque podríamos llevarlo a una descompensación hidroelectrolítica, choquear al paciente con las consecuencias que ustedes ya se imaginan, ¿no? Entonces hay que evacuar dependiendo de la cantidad. Si está a tensión, se puede eliminar hasta 1 litro, al día siguiente tal vez otro medio litro y otro día otro medio litro, de manera que el paciente se sienta más aliviado y de esa manera estamos contribuyendo también a que el paciente pueda bueno, eliminar en parte la cantidad de líquido acítico que contiene. Nunca se debe eliminar completamente todo el líquido acítico, ¿no? Porque no se olviden que ese líquido acítico contiene grandes cantidades de proteínas, entonces estaríamos provocando problemas en la presión oncótica del paciente con las consecuencias que ustedes conocen. Bien, en la radiografía, un ataque de abdomen, ¿no? La ecografía ayuda muchísimo, pero el ataque también, pueden ver ustedes que líquido acítico puede estar libre en la cavidad peritoneal o puede estar tabicada también, ¿no? Y lo más importante es eso, y el engrosamiento a nivel de las heces intestinales. Aquí no se ve muy bien, pero se puede ver, ¿cómo se llama? Un engrosamiento de las paredes intestinales, ¿no? Algunas veces pueden haber abscesos inclusive, pero lo más importante es la presencia de cavidad, en la cavidad abdominal de líquido acítico. Lo mismo, esto es lo que se ve en una laparoscopía. Bien, otra forma de hacer diagnóstico es la laparoscopía. Hoy en día está de moda el uso de los laparoscopios, ¿no? Inclusive se hace cirugía vía laparoscópica. Está de moda hacer las colecistectomías, o sea, sacar la vesícula más el cálculo por vía laparoscópica. Ya no es como antes, tenía que hacer un corte paraumbilical derecha, por ejemplo, de unos 15 centímetros de longitud. No, era siempre traumático y el paciente necesitaba por lo menos 2 semanas para rehabilitarse completamente y ser dado de alta. Hoy en día con la laparoscopía pues se opera a través del ombligo, se extrae a partir de este sitio la vesícula y al siguiente día el paciente ya puede ser dado de alta, puede irse a su casa, ¿verdad? Entonces esas son las ventajas de la laparoscopía o del equipo laparoscópico, ¿no? En este caso la laparoscopía se lo ha utilizado para diagnóstico. Se hace lo mismo, se ingresa por el abdomen, por el ombligo, ¿no? Entonces inmediatamente el equipo de laparoscopio va buscando. Vean ustedes, lo primero que he encontrado es esta mucosa, ¿no? Puede ser intestinal o tal vez también quiero decir, peritoneal, con estas imágenes típicas o características de una siembra de micronódulos, como parecido a los granos de mijo, eso así se lo describe, ¿no? Que son los que caracterizan a la tuberculosis, ¿no? Entonces son tubérculos biliares, así lo llaman, en un peritoneo. Eso nos caracteriza. Es la otra forma de hacer diagnóstico, ¿no? La laparoscopía, ¿no? Bien, hay que plantear siempre diagnósticos diferenciales con otras. La más frecuente son las enfermedades neoplásicas, ¿no? Puede ser problemas de tipo cáncer de ovario que pueden terminar en líquido cítico importante. Las enfermedades hepáticas, por ejemplo, la cirrosis hepática, la hepatitis alcohólica, ¿no? Inclusive la enfermedad de Budd-Chiari, ¿no? Debido a la obstrucción de las venas suprahepáticas, posterior desarrollo del síndrome de hipertensión portal, ¿no? Puede haber presencia de líquido importante en cavidad peritoneal.
Entonces, esas son las formas de diagnóstico diferencial para descartar una TB peritoneal, ¿no? La enfermedad de Crohn, esta tiene su característica, ¿no? Vamos a ver que la enfermedad de Crohn hay que diferenciarla de la otra forma de TB digestiva. La TB digestiva, cuando hablamos de tuberculosis digestiva, no hay que confundir tuberculosis intestinal con tuberculosis peritoneal. La intestinal, como su nombre lo indica, es lo que se localiza en el intestino, en este caso el intestino delgado, porque la tuberculosis puede tomar cualquier parte del tubo digestivo, desde esófago, estómago, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Esa es la tuberculosis intestinal. Diferente a la tuberculosis peritoneal, porque esta afecta solo al peritoneo, tanto parietal como visceral. La TB intestinal tiene una característica, no es tan frecuente, pero hay que considerar esa posibilidad. Cuando los pacientes cursan con diarrea de evolución crónica. La diarrea es el síntoma que delata, si quieren, o que caracteriza a una tuberculosis intestinal, ¿no? Son pacientes que, doctor, siempre ha tenido diarrea, pues se me pasa. ¿No? ¿Qué tiempo? Ya años, que ustedes unos 3, 4 años que tengo esto, ¿no? Pero no se olviden preguntar esa triada. ¿Ha perdido peso? Sí, doctor. ¿Tiene fiebre alguna vez? Sí, alguna vez he notado por las tardes, ¿no? La fiebre héctica. ¿Y qué más? ¿Transpira por las noches? Sí, a veces, ocasionalmente tengo transpiración. Y el CONV, ha tenido contacto con pacientes bacilíferos. ¿Qué ocupación tiene usted? Etcétera. Todo ese conjunto de datos epidemiológicos que me van a orientar hacia el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, con eso puedo sospechar el diagnóstico de una tuberculosis intestinal, ¿ya? Porque es bien difícil diagnosticar clínicamente una TB intestinal. ¿Cuál es la forma de diagnóstico definitivo? Hay que recurrir nomás a biología molecular, ¿no? PCR, hay que hacer en estos casos, ¿no? O test de ELISA tal vez, para ver si se trata de una tuberculosis extrapulmonar con localización intestinal o no. El diagnóstico definitivo se lo hace, ¿no? Mediante biopsia. Previamente hay que hacer ecografía, ¿no? Tomografías, porque nos van a mostrar engrosamiento a este nivel, donde se localiza la TB intestinal a nivel del ilion terminal, ¿sí? La unión del intestino delgado con el intestino grueso. Ese es el sitio de preferencia de la TB intestinal. Y de ahí surge esta otra enfermedad, la famosa enfermedad de Crohn, que es de origen autoinmune. Entonces, esta enfermedad también tiene localización, ¿no? En ese mismo sitio, en el ilion terminal. Entonces, muchas veces, si ustedes leen un poquito, van a ver que muchas tuberculosis intestinales han sido confundidos de diagnóstico y han sido tratados como enfermedad de Crohn. Y al revés, muchas enfermedades de Crohn se las ha confundido con TB intestinal y han sido tratados como TB intestinal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de hacer diagnóstico diferencial? Mediante biopsia, no hay otra. Es traumático, todo lo que quieran, pero el tratamiento, que hace el diagnóstico, se lo hace mediante biopsia. Entonces, la primera entidad clínica que hay que considerar en una TB intestinal es la enfermedad de Crohn. Entonces, bien importante esto. Luego tenemos ahí un linfoma intestinal que también son raros, ¿no? El cáncer de ovario casi siempre cursa con, en principio puede haber dolor abdominal difuso, pero rápidamente estas pacientes del sexo femenino presentan derrame peritoneal, o sea, puede haber, ahí existe el líquido ascítico, ¿no? Entonces, la forma más frecuente de presentación del cáncer de ovario, ¿no? Es el dolor acompañado de distensión abdominal. El cáncer de ovario puede presentar líquido ascítico, pero también puede presentar masas tumorales importantes, dependiendo de qué lado de los ovarios ha sido tomado. Si es un ovario, por ejemplo, del lado derecho, puede llegar a formar una masa tumoral gigante que nos puede confundir con cualquier tipo de neoplasias de otro origen, ¿no? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que hay que considerar para el diagnóstico diferencial. Aquí pueden ver un corte de una parte del intestino delgado, probablemente sea el ilion terminal, donde se ven este tipo de lesiones, ¿no? Ven ustedes, pueden corresponder a una TB intestinal o a la enfermedad de Crohn.
El síntoma que dan las dos enfermedades es bien parecido a dolor en fosa ilíaca derecha, porque ese es el sitio donde se localiza el ilion terminal. Entonces, para el diagnóstico diferencial siempre hay que considerar la enfermedad de Crohn con la tuberculosis intestinal, ¿sí? La peritoneal tiene otras formas de diagnóstico, ¿cómo se llama? De diagnóstico laboratorial. Bueno, el tratamiento ya lo saben ustedes, para terminar esta parte, el tratamiento en la tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, es la misma, ¿no? El uso de 4 antibióticos, ¿no? Ya están protocolizados y estandarizados a nivel mundial, no solamente en Bolivia, a base de la isoniazida, o sea, el INH, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, ¿no? Las dosis ya lo saben como de memoria ustedes, ¿no? Desde 5, 10, 15, 20, 25, 30 miligramos kilo peso, esa escala, ¿no? Que no hay que olvidarlo. Junto con este tratamiento específico, hay pequeñas variaciones. Se debe añadir corticosteroides. ¿En qué casos? En aquellos casos donde existe compromiso de serosa, ¿no? Ejemplo, tuberculosis meningia, ¿no? Donde están comprometidas las cubiertas del cerebro, ¿no? La pía madre, la aracnoides y la etcétera, donde hay engrosamiento, inflamación y engrosamiento de estas cubiertas que pueden llevar a la sinequia, que es una de las secuelas o complicaciones, o sea, las sinequias o adherencias se llaman. Entonces puede dar lugar en niños sobre todo a problemas obstructivos, ¿no? De circulación de líquido cefalorraquídeo con la formación de los famosos, ¿cómo se llaman? Las cabezas gigantes, se me escapó el nombre en este momento. Entonces, esas son las complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Pero a nivel de las serosas, de la pleura, puede provocar igual sinequias, o sea, adherencias. A nivel de la mucosa del peritoneo, tanto la capa visceral como la parietal, puede provocar sinequias que se pueden manifestar con dolores crónicos que son molestosos para el paciente y también para el médico, porque el paciente retorna a la consulta, me sigue doliendo y me sigue doliendo. No son más que sinequias, ¿no? Entonces, esas son las secuelas que puede dejar una inflamación a nivel de las células. Para ello, ¿no? Se recomienda siempre asociar corticosteroides. En el caso de la TB meningia, se aconseja asociar con prednisona, que es el corticoide de elección, durante 6 semanas, o sea, un mes y medio, a razón de 1 miligramo kilo peso corporal, ¿no? Y se va descendiendo lentamente hasta culminar las 6 semanas de tratamiento en las tuberculosis meningias. En la peritoneal se puede asociar y no, dependiendo del grado de compromiso o severidad de la infección en el paciente. Lo mismo en la TB miliar también se aconseja asociar, aunque es discutible porque puede llevar a una etapa de depresión, inmunodepresión, porque son corticoides, no se olviden, ¿no? Provocando mayor diseminación. Son casos discutibles, pero en caso extremo se utiliza. Y en la tuberculosis peritoneal ascítica se recomienda asociar diuréticos, ¿no? Diuréticos ahorradores de potasio para tratar de eliminar la mayor cantidad de líquido acítico posible, ¿no? Entonces, la espironolactona es el más indicado, ¿no? Diurético asociado al tratamiento de la tuberculosis. Bien, entonces esta es la forma de manejo de una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, con esto yo creo que tenemos ya una idea clara de lo que significa la tuberculosis extrapulmonar, que es una forma frecuente de presentación, no solamente les decía en estos órganos, sino cualquier órgano puede ser afectado por la cutánea, ¿no? Que nadie sospecharía, son úlceras crónicas de larga evolución que el paciente dice, me pongo esta cremita o esta otra, se me pierde, pero vuelve a reaparecer. No sé si han tenido la oportunidad de verla quienes han presentado por dermatología. El diagnóstico definitivo se lo hace mediante biopsia. Entonces, esa es la tuberculosis cutánea. Como les decía, puede afectar cualquier órgano, puede afectar los ojos, puede afectar la orofaringe, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la otra versión de la tuberculosis, que es la extrapulmonar.
Si bien la más frecuente es la pulmonar, existen formas extrapulmonares. Y dependiendo del síntoma, ¿no?, uno puede sospechar una TB extrapulmonar y obviamente hay que completar con el examen de laboratorio. El cultivo es definitivo en estos casos, ¿no? O definitivamente el examen histopatológico también a través de anatomía patológica. Y el tratamiento, hemos concluido ya con eso, es el mismo, el esquema tetraasociado, con pequeñas variaciones. El tiempo de tratamiento también es importante. En las meningitis tuberculosas se recomienda hacer 12 meses de tratamiento, ¿no?, que sea un poquito más allá de lo normal. Igual en las osteoarticulares también se recomienda ampliar un poquito más el tiempo de tratamiento. Entonces, con esto creo que hemos tratado de abarcar algunos aspectos de la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, les voy a dar la palabra para que puedan plantear preguntas o comentarios sobre este tema. Tienen la palabra. Doctor, acerca de la vacuna, ¿qué formas previene o previenen todas las formas extrapulmonares? Las vacunas, hay teorías, bueno, hay puntos de vista muy discutibles, pero la mayoría concuerda en que la vacuna BCG, ¿no?, estaría más bien dirigida a proteger las formas meningias de tuberculosis, no tanto así la pulmonar, ¿no? Entonces, son teorías, puntos de vista que hay que respetarlas, pero que definitivamente eso no quiere decir que dejemos de indicar la vacuna. La vacuna para la tuberculosis, o sea, la BCG, es la primera vacuna que recibe el recién nacido en sus primeras 24 horas. Todos los recién nacidos en nuestro país, ¿no?, tienen la obligación de recibir esta vacuna, excepto aquellos que viven en lugares alejados, donde no hay centros de atención médica, ¿no? Entonces, y aún así estos pacientes tienen que ser vacunados, ¿no? Entonces, ahí está, esto contempla el país. Han visto ese afiche, ¿no? Ya lo han presentado ustedes. Memorícenlo, ese afiche, eso es lo que se aplica en nuestro país y es obligatorio, y el médico está en la obligación, a su vez, de orientar al paciente para que reciba esas vacunas. Es el sistema más completo, si quieren, de vacunaciones que existen en nuestro país contra las enfermedades infecciosas. No serán todas, pero son las más frecuentes, por lo menos están dirigidas a las enfermedades más prevalentes. Entonces, esa es la conclusión de la vacuna BCG. En cuanto a la prueba de Mantoux, es decir, la reacción de Mantoux, así se llama, se escribe, no es recomendable en nuestro país porque la mayoría de la población, por no decir todos, ¿no?, vamos a dar positivos, porque al bacilo lo tenemos desde el momento del nacimiento ya en contacto con el bacilo, y el bacilo ya está al interior del organismo, hemos contraído la infección. El bacilo está en algún sitio del organismo, ¿no? Está durmiendo, si ustedes quieren, hasta que espera una oportunidad. Por eso es que en los pacientes inmunodeprimidos como el VIH, donde el sistema de defensa baja a niveles críticos, entonces el bacilo despierta y dice, esta es mi oportunidad, y produce la infección. De ahí que se llaman infecciones oportunistas, y los vamos a ver cuando hablamos de VIH-Sida. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Doctor, la vacuna BCG, estaba leyendo que la protección que da solo es durante los primeros 10 a 20 años. En ese caso, ¿será adecuado volver a realizar una vacunación entre los 15 20 años cumplidos de la persona? Sería lo ideal, ¿verdad? Pero en la práctica no se cumple eso porque en nuestro país por lo menos se dice que aparte de la inmunidad que adquirimos con la vacuna, tenemos inmunidad natural. No les dije que el bacilo vive con nosotros, ¿no? Entonces el organismo de alguna manera ha empezado a formar sus propios anticuerpos y estaríamos inmunizados, ¿no? Y eso sucede con la mayoría de las infecciones, o más bien de las enfermedades infecciosas, ¿no? La mayoría, les decía, por ejemplo, el toxoplasma. El Cryptococcus neoformans es un honguito que vive con nosotros. El virus herpes vive con nosotros, vive en las mucosas o en las raíces dorsales de la columna. Y cualquier momento, por eso es que tenemos herpes labial, el famoso beso de araña, ¿no?, o el calor interior que llama nuestra gente. No son más que herpes simple,
recurrentes porque el virus está ahí, vive allí, ¿no? Lo mismo puede suceder con el herpes genital tipo 2, etcétera, ¿no? Entonces, son gérmenes que viven con nosotros. Bueno, van a ver ustedes que, si bien no hacen patología, no hacen enfermedad, ¿no? Conviven, ¿no? En un estado de simbiosis y que, bueno, en alguna circunstancia, cuando el sistema inmunológico se deprime, entonces aparecen lo que se llaman las infecciones oportunistas, ¿no? Lo vamos a ver en VIH-Sida. El nivel crítico de las defensas radica en el recuento del linfocitos CD4. Cuando esta cantidad de linfocitos CD4 en el organismo bajan por debajo de 200 por microlitro, ahí sí, imagínense cualquier tipo de infección oportunista. Y el primero en aparecer es la tuberculosis, ¿no? Después aparecen las otras formas. De ahí que es importante el uso de las vacunas. Aunque hoy en día hay corrientes antivacuna, han habido. Leer ustedes en el mundo, en Europa en España es donde más se manifiesta esta corriente, pero que como médicos estamos obligados a hacer un criterio más imparcial y objetivo, ¿no? El médico tiene que no solamente munirse de conocimiento, digamos, especulativo, sino de conocimiento científico real y verídico, aquello que pueda constatarse, y en función de ello adoptar un criterio, ¿no? De todas maneras, el médico sí tiene la obligación de defender la salud, proteger la salud de la población, y en ese sentido, hoy en día la única defensa que tenemos es el uso de vacunas. Por eso estamos a la espera inclusive de la vacuna para el coronavirus, de esa manera tratar de frenar la expansión de esto. Eso sucedió, si ustedes leen un poquito la historia de las vacunas, eso sucedió con la primera vacuna que se descubrió, ¿no? La vacuna contra la viruela. Hoy en día la viruela ha sido erradicada en el mundo. No existe un solo caso de viruela en el mundo entero, ¿no? Lo mismo se está tratando de hacer con las enfermedades virales, el sarampión, por ejemplo, ¿no? La poliomielitis, pero todavía hay casos aislados en algún sitio del mundo, ¿no? Entonces, definitivamente la vacuna tiene ese efecto, pero el médico está en la obligación de conocer cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos, de las vacunas y de cualquier otro componente medicinal, si quieren, o farmacológico, ¿no? Que pueda ser descubierto y en cualquier momento, ¿no? Entonces, es obligación. El médico siempre tiene que ser crítico, pero esa crítica la tiene que asumir en función a la imparcialidad, ¿no? No puede ser el médico porque sigue una corriente ideológica, porque sigue una corriente religiosa, pues adopte una posición, ¿no? Tiene que ser muy crítico en ese aspecto. ¿Está bien? ¿Algún otro comentario? Bueno, creo que con esto vamos a dar por concluido esta parte. Mañana es martes, ¿verdad? Mañana tenemos, si no me equivoco, sí, vamos a revisar dos temas mañana. Revisaremos meningitis bacteriana, en este caso, ¿no? Y rabia, que es el otro tema. Entonces, son dos temas para el día de mañana, ¿ya? Meningitis bacteriana, clasifícanlo por edades, hay cuadros muy bonitos, ¿no? Muy didácticos además, ¿no? De tal edad a tal edad, tal germen, de tal edad a tal germen. Vamos a abocarnos más a lo que dice la población, a lo que más se presenta, ¿no? En la población adulta, ¿no? Y ahí se lleva la flor del neumococo otra vez, ¿no? Vamos a volver a recordar al neumococo, al meningococo, ¿no? La hemófilis influenza puede ser, y veremos cuál es la característica en relación a la TB meninge que ahora hemos visto, ¿no? Y el otro tema es rabia, que también es prevalente. Convivimos con animales domésticos como el gato, el perro, que son los más frecuentemente implicados en la transmisión de la rabia. Entonces, vamos a ver ese tema más de rabia. Dos temas, ¿está bien? TB meningia, perdón, no TB meningia, ¿no? Meningitis bacteriana y rabia. Entonces, nos veríamos mañana a las 10 de la mañana. Esta noche el examen lo estoy preparando a las 9 de la noche, nos reuniremos, los voy a convocar por esta misma vía para que podamos hacer el examen de 10 preguntas. ¿Está bien? Muy bien. Dicho esto, entonces nos veríamos esta noche, ¿no? Está bien, doctor. Perfecto. Está bien, doctora. Listo. Hasta la noche entonces, ¿sí? Buenas noches, doctor. Muy bien, hasta la noche. Hasta luego. Buenas noches, doctor.